Perdón, puse grabar. Muy bien, entonces vamos a la quinta reunión que tenemos, la segunda parte de la Eucaristía. Bien, ¿cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. El primer día o el segundo, no, están las presencias de Cristo en la liturgia, que son presencias reales. Está cuando se proclama la palabra, está cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, está en la persona del ministro que preside la comunidad, está en el prójimo con quien tenemos caridad. Pero hay una presencia máxima que es la de la Eucaristía, ¿no? Entonces, está presente de modo único e incomparable. No hay ninguna otra de estas presencias que pueda igualarse o compararse. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. De modo verdadero, no falso, real, no es imaginario, no es ficticio, sustancial, ya lo vamos a ver al explicarlo de la famosa transustanciación, ¿no? Y está presente entero, Cristo entero, con su cuerpo y con su sangre, ¿no? O sea, su dimensión material y espiritual, su alma y su divinidad. Verdadero Dios y verdadero hombre, total. Así como estaba en la vida histórica, así está totalmente en la Eucaristía. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella, en la Eucaristía, de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Entonces, es manera real, pero no, digamos así, carnal, ¿no? No hay carne biológica, ¿no? Sino de manera sacramental, a la manera del signo, ¿no? Y entonces está bajo las especies, oculto bajo las especies eucarísticas del pan y del vino, ¿no? Entonces, es la presencia real máxima. Entonces, aquí lo vamos a comprender un poco mejor. Bueno, ¿qué significa transustanciación? La fe es, pues, viene de la revelación divina. Dios nos ha hablado. Y nos ha hablado en el lenguaje del pueblo de Israel, el lenguaje hebreo, con sus maneras de expresarse, ¿no? Que es uno de los lenguajes humanos, una de las maneras humanas de expresar, ¿no? Expresar ideas, conceptos, según un estilo. Pero entonces Jesús mandó a los discípulos a que vayan al mundo entero y entonces van a todas las culturas, y lo que salía también estos días de la inculturación del Evangelio, ese mensaje se proclama con los distintos lenguajes, con los distintos conceptos de las diferentes culturas. Y se utiliza, nos sirve también la investigación humana, ¿no? La filosofía humana, y de ahí se utilizan ciertos términos. Por ejemplo, sustancia es un término que no está en la Biblia, ¿no? Pero que viene de la filosofía y nos ayuda a entender. Entonces, transustanciación significa la conversión
de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre. Me salto al tercer párrafo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. Bien, entonces, como les decía, aquí la reflexión teológica se sirve de conceptos de la filosofía, que son sustancia y accidentes, ¿no? Entendiéndolo en el sentido filosófico, no en el sentido común humano. Sustancia, nosotros entendemos como sacarle el jugo a algo, ¿no? Como exprimirlo, y como que esa es la sustancia, como que está ahí el alimento condensado. Y en el lenguaje humano, accidente es, pues, dos carros se chocaron, ¿no? O me resbalé y me rompí la cabeza, ¿no? Eso es lo que llamamos sustancia y accidente en el lenguaje nuestro, humano, normal. Pero en el lenguaje filosófico, sustancia, la palabra parece lo que sostiene, lo que está debajo y que sostiene los accidentes. ¿Qué son los accidentes? Esas características se pueden variar. Un ejemplo, mesa. Esa es la sustancia. ¿Cuáles son los accidentes? La mesa puede ser de madera, de vidrio o de plástico. Es mesa. Puede ser verde, blanca o roja. Es mesa. Puede ser liviana o pesada. Puede ser bonita o fea. Entonces, esas cosas, que si es de madera o si es de hierro, que si es blanca o que si es verde, que si es grande o que si es chiquita, son los accidentes. Entonces, tenemos pan y tenemos vino. El pan y el vino tienen un color, un sabor, un tamaño o una cantidad, la cantidad de vino que se ponga o el tamaño del pan que se consagra, el tamaño de la hostia. Entonces, eso puede variar. El vino, como decíamos ayer, puede ser blanco, tinto o rojo. Y puede tener 5 grados de alcohol en su fermentación o 10. Es vino. Esos son los accidentes. Entonces, cambia la sustancia del pan y lo que sostiene el color blanco de la hostia, el sabor de la hostia, el tamaño de la hostia, ya no es el pan, sino Cristo, el cuerpo de Cristo. Y lo que sostiene el sabor del vino, el color del vino, la cantidad del vino, ya no es el vino en sí mismo, sino la sangre de Cristo. Eso es la transustanciación. Por tanto, es realmente cuerpo y sangre de Cristo, pero la hostia sigue sabiendo a pan, pan ácimo, sin componentes que le ponen en las panaderías. Y el vino sigue sabiendo a vino, ¿verdad? Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, ahí hay una presencia real, sacramental, es decir, bajo las especies de pan y de vino. Han ocurrido, ustedes saben, los milagros eucarísticos, y entonces hay hostias que se han transformado realmente en carne, y hay vino en sangre, etcétera, ¿no? Pero, bueno, esos son milagros, ¿no? Bien, entonces, esta conversión, es decir, la transustanciación, se realiza en la plegaria eucarística en el momento de la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Por eso entonces el momento de la consagración tiene esos dos elementos, ¿no? La epíclesis, la invocación al Espíritu Santo, ya vimos que era epíclesis, invocar al Espíritu Santo sobre alguien o sobre algo, en este caso sobre las hostias y el vino, ¿no? Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo
sobre este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual la última noche antes de ser entregado tomó pan y dijo: tomen y coman. Entonces, la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo producen ese cambio, ¿no? Esa transustanciación. Bien, entonces esto pues es una manera de expresar el misterio. El misterio siempre nos supera, pero pues bueno, alguito podemos entender. Y así entonces se contrarresta las herejías que hacían ver en la Eucaristía solo un simbolismo, ¿no? Y eso es lo que sigue ocurriendo entre los hermanos separados, es solamente algo simbólico y por eso pues no tiene mayor importancia. La fracción del pan divide a Cristo. La fracción del pan no divide a Cristo no lo podemos dividir, ¿no? Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes, ¿no? Entonces, esto es una aclaración del Concilio de Trento contra Lutero y sus seguidores que negaban la validez de una misa en la que solamente se comulgara bajo la especie de pan. Porque Cristo dijo: tomen y coman, tomen y beban, y entonces, pues, según Lutero, estábamos estafando a los fieles, dándoles la mitad, ¿no? Como la mitad de Cristo. No estaba Cristo completo. Entonces, en cada hostia está Cristo íntegro, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Si hay una persona celíaco, se llaman, los que no pueden comer harina y tiene que comulgar la sangre y bebe un trago de la sangre, pues está comulgando a Cristo entero. Antiguamente, ahora tenemos, bueno, igual en la misa se pueden partir las hostias, ¿no? Las grandes. Algunas veces que no nos alcanzan, partimos las pequeñas para no dejar a alguien sin comulgar. Pero antiguamente era pues una hostia grande, un pan grande, como les explicaba. Entonces, ese pan grandote era el que se había consagrado y era el cuerpo de Cristo, pero al partirlo, entonces no es que le estábamos dando un octavo de Cristo a alguien porque el pan entero pues ya lo partí. No. En cada parte está Cristo entero, ¿no? Que se partan las hostias, está Cristo entero. En el vino, si está todo el cáliz y si se toma un trago, pues está Cristo entero. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las eucarísticas. Entonces, nosotros comulgamos una hostia, esa hostia entra en nuestra boca y nuestro aparato digestivo, comenzando desde la saliva, comienza el proceso de digerir eso, de transformarlo. Igual que si yo me como un trozo de carne, mi organismo comienza su trabajo para ese trozo de carne digerirlo y, bueno, hacerlo ahí adentro un jugo, no sé qué, que ya después llega al organismo, ¿verdad? Entonces, mientras la hostia se mantiene todavía hasta que el organismo haga su trabajo, pues hay una presencia real, sustancial, verdadera, digamos hasta física, de Cristo en nosotros. Una vez que nuestro organismo ya lo descompone la hostia,
sigue estando ya la presencia de la gracia, ¿no? Nos queda la gracia sacramental, la gracia de la presencia de Cristo, ¿no? Con el vino sería un poco más rápido todavía, por al ser líquido, se va más, bueno, no sé qué tanto se demora la digestión de un líquido en el organismo, ¿no? Por eso es que las hostias en el sagrario tienen que renovarse con cierta frecuencia para que no se descompongan. Por eso, por esa razón, no conservamos vino consagrado en el sagrario, porque puede perder las características de vino y hacerse vinagre. Y por esa razón, cuando, por ejemplo, le damos la comunión a un enfermo y resulta que el enfermo no puede tragar la hostia o la devuelve, esa hostia se toma con todo respeto y se pone en un vaso con agua y se lo deja allí hasta que se diluya, ¿no? Entonces, para que se pierda la presencia real, ¿no? Bien, entonces eso. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? Pues al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, ¿no? Ahí, si recordamos, hay culto de latría y de dulía. Latría es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. O sea, donde haya hostias consagradas dentro de la misa o fuera de la misa, estén sobre el altar, estén en el sagrario, estén en la custodia, está Cristo realmente presente y se le da entonces el culto de adoración que nosotros lo expresamos con la genuflexión, ¿no? Adoración no es simplemente un amor más intenso. En el lenguaje humano, dos enamorados se pueden decir te amo, ¿verdad? Pero ya puede llegar un momento en que se aman tan intensamente, tan profundamente, que se dicen te adoro, ¿no? En ese caso no están cometiendo un acto de idolatría, porque solamente hay que adorar a Dios. Es el lenguaje humano es siempre imperfecto, ¿no? Entonces, ahí está hablando de un amor muy intenso. Entonces, adorar a Dios no es simplemente un amor más intenso que amar a mi mamá, sino el sometimiento total de la persona a Dios. Mayra, dígame. Mayra Barberi iba a preguntar algo. Padre. No lo escuché, padre. Bueno, cuando conecte bien me pregunta. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas. Las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa. Las presenta a la solemne adoración de los fieles. Las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el sagrario, ¿no? Entonces, ese culto de adoración, ¿no?, lo vemos en estos momentos, ¿no? Primero, la conservación. Después de misa, a ver, Mayra, ya puede... ¿Me escucha, padre? Sí.
Allá. Ahora sí. Una pregunta, ¿por qué no tomamos vino? Solo tomamos, en el momento de la comunión, solo tomamos la hostia. Por razones prácticas, Nada más. sí, nada más, porque con las hostias es bastante fácil, o sea, más o menos calcular el número. Y si sobran, se reservan en el sagrario, no hay problema, ¿no? En cambio, el vino es complicado, calcular el número de personas que van a comulgar. ¿Y en alguna ocasión en la historia se tomaban ambas o no? ¿Cómo? En la historia, ¿en alguna ocasión acostumbraban a tomarlas o no? Ya, Por supuesto. pan- Todos los primeros siglos, cuando las comunidades cristianas no eran tan numerosas como actualmente, todos comulgaban del pan y del vino. Todos bebían del cáliz. Se puede hacer ahora también. Normalmente cuando lo hacemos un poco por intención, que no es la manera más expresiva, pero que, bueno, se dan las dos especies, implica un poquito más de cuidado, implica que haya una persona que ayude, porque alguien tiene que sostener el cáliz o la patena, y hay que tener cuidado de que una gotita no se, al derrama. la hostia, ninguna gotita caiga. Ya. Ya, gracias, padre. Beber del cáliz también es posible, pero ahí sí, con grandes cantidades de personas, no es práctico. En pandemia. Incluso la gente, por razones higiénicas, dirá: no, yo no voy a tomar de esa copa que ya han bebido 30. O sea, Claro. nuestros conceptos higiénicos son medio complicados. Gracias, padre. De nada. Ileana. Padre, y he visto en algunas parroquias que se sumerge el pan en el vino un poquito y se da de comulgar a las... Eso es lo que acabo de decir yo, que se llama por la intinción. ¿Ya? Ahora, es algo que forma parte normal y correcta, pero que no es para todos los días, ¿no? Depende después de la reforma litúrgica. Antes, con el Concilio de Trento, pues nunca. Con el Vaticano II se dio la posibilidad de que esto se restituya, ¿no? Y se pusieron ciertas ocasiones. La última edición del Misal Romano pone que el obispo puede conceder que cada vez que el sacerdote vea conveniente lo haga, pero nuestro obispo o no ha leído eso o no lo ha considerado conveniente, y entonces las normas que rigen en la archidiócesis pues son un poco estrictas, ¿no? Entonces por eso no lo hacemos, alguna vez por excepción, ¿no? A los esposos en la misa de su matrimonio, al que recibe el viático, a los diáconos, a los que ejercen una función litúrgica, en ejercicios espirituales. O sea, son algunos elementos así no tan comunes. Pero bueno, a veces podemos hacer alguna excepción. Aquí en la parroquia nos donaron un par de patenas que tienen como el cáliz incorporado. Un pequeño cáliz como conectado ahí con la patena, entonces de manera que una sola persona podía dar. Entonces los utilicé yo en la octava de Navidad, en las misas de la mañana de la octava de Navidad, pudimos hacer eso, pues, porque no es tantas personas, ¿no? Gracias. Bien. Bien, entonces, primero, después de misa, no es un resto, no se bota, sino que se conserva con el máximo cuidado. Por eso los sagrarios son metálicos, o si son de madera, pues tienen que ser sólidos, tienen su cerradura y la llave tiene que guardarse con cuidado para evitar los riesgos de profanación. Tanto de ladrones que simplemente piensan
el cupón es de oro y entonces van a sacar plata, como de enemigos de la fe que quieran profanar la Eucaristía, ¿no? Se conserva, en la razón de conservar la Eucaristía en los sagrarios desde la antigüedad, la primera razón es poderla llevar a quienes no pueden acceder a la Santa Misa, ¿no? Entonces, para llevarla a los enfermos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en las iglesias parroquiales hay sagrario. En el campo, por ejemplo, pues el párroco de Santa Lucía tiene quién sabe cuántas capillitas en los recintos. Entonces, en esas capillitas hay capilla, pero no hay sagrario. Entonces, el padre, si va a celebrar misa, pues consagrará 20 hostias y nada más, para darles a los que van a comulgar. Y si sobraran, pues se las tiene que llevar, o si son poquitas, consumirlas él. Bien, llevarlas a los enfermos e imposibilitados. Las presenta la solemne adoración cuando se pone el Santísimo. Ahí depende de las costumbres. Aquí en Ecuador se ha hecho costumbre de los días jueves como algo ya como que de cajón. En Europa no es así, ¿no? O sea, no se hace en ciertas ocasiones especiales. Se las lleva en procesión, en los días especiales también, el Corpus. Se invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo reservado en el Sagrario. Aquí en esto yo sí quisiera dar como una... en toda iglesia católica donde hay un sagrario, está Cristo realmente presente, está el Santísimo realmente presente. Entonces, en los últimos años, hay ciertas iglesias, y no voy a decir que esté mal, ¿no? Que tienen exposición permanente del Santísimo. Entonces las personas van ahí como diciendo, en tal iglesia sí está el Santísimo. En la iglesia de mi parroquia no está el Santísimo. O sea, en Puerto Azul, yo quiero ir al Santísimo el martes, no, me tengo que ir a, no sé, a Urdesa Norte. O me tengo que ir a San Borondón, porque ahí sí está el Santísimo. A ver, en todos los sagrarios está el Santísimo. El hecho de que esté afuera de la custodia y se lo vea un poco más, pues sí, se lo ve un poco más, pero el mismo es el que está en el sagrario. Bueno. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? Bueno, entonces vamos avanzando en los tres elementos, ¿no? Ayer la primera definición nos hablaba de sacrificio. Ahora, en estas dos o tres últimas, se nos está hablando de la presencia real, la transustanciación. Y ahora pasamos al tercer elemento, que es la comida, el banquete. La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. O sea, es comida sacrificial, es comida del sacrificio. De manera sacramental, ¿verdad? Digamos, la preparación de eso en el Antiguo Testamento está en el Éxodo, capítulo 24, si no me falla la memoria, donde está el rito de la alianza. O sea, Moisés baja del monte con las tablas y le dice al pueblo, esto es lo que Dios quiere. Y el pueblo dice, haremos, obedeceremos, haremos lo que Dios nos pide. Y luego hacen un altar y hacen un sacrificio de animales. La mitad de la sangre de los animales la derraman sobre el altar y la otra mitad la derraman sobre las personas. Es un pacto sagrado, es un pacto de sangre. Y a continuación
¿no? Moisés y unos cuantos acompañantes suben al monte y comieron y bebieron de las víctimas sacrificadas. Entonces, la Eucaristía es sacrificio, ¿no? El cuerpo entregado y la sangre derramada. Y de eso es el banquete. Tomen y coman, tomen y beban, ¿no? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, capítulo 6, discurso del pan de vida. Y al comer, al comulgar, nos une con Él. Por eso le llamamos comunión. Nos une con Él y entre nosotros. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. Por eso antes de comulgar está el rito de la paz. No puedo estar en comunión con Dios si no estoy en comunión con mis hermanos, ¿no? Entonces, el rito de la paz no es un rito social, que la gente no lo ha entendido y se comienzan a saludar toda la familia y a dar el pésame y a felicitar a la cumpleañera. Es un rito de comunión en la fe, de comunión eclesial, ¿no? A propósito, para los que son catequistas, que son la mayoría, a los niños que hacen la primera comunión o a los que ya están en confirmación, la manera, todo lo que tiene que ver con Dios y con la Eucaristía, pues tiene que decirse con respeto, ¿no? Entonces, voy a comulgar, voy a recibir la Santa Comunión. Es la manera adecuada de decirlo, ¿no? Pero hay, no sé de dónde salió esa expresión de voy a coger la hostia. A veces la mamá le dice al niño, ahí anda a coger la hostia. O sea, es una expresión un poco, no tiene respeto, digamos, por lo que significa la Eucaristía, ¿no? Bien, ¿qué significa el altar? Que la Eucaristía pues se hace en el altar. Entonces el altar tiene un doble simbolismo. Hemos hablado de sacrificio y de banquete pascual, por tanto el altar tiene ese doble significado. Primero, el altar es el símbolo de Cristo mismo. No sé si ya les dije en alguna reunión anterior que en los primeros siglos los sagrarios no estaban a la vista de los fieles en el templo, sino que estaban en las sacristías, porque solamente se reservaba para llevar la comunión a los enfermos. Conforme se fue reflexionando de que si ahí está Cristo, pues hay que adorarlo, entonces se sacó al adelante, ¿no? Pero entonces, para la celebración eucarística, el centro es el altar, ¿no? Y en las capillas donde no hay sagrario, el centro es el altar, y en las capillas que hay, en las iglesias donde hay sagrario, en la celebración, el centro es el altar, porque ahí es donde se realiza, ¿no? Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, hagan esto. Entonces se trata de una acción. No es algo estático, sino algo dinámico, que luego queda una prolongación, ¿no? Entonces el altar es símbolo de Cristo mismo. Por eso lo incensamos, por eso el sacerdote al llegar lo besa y al salir también lo besa, ¿no? Entonces el altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial. Entonces el altar tiene un sentido de un altar donde se realiza un sacrificio, que es el sacrificio de la cruz, ¿no? Y por eso siempre hay una cruz cerca del altar. Y como alimento, Cristo está presente como víctima y como alimento celestial que se nos da a nosotros, ¿no? Entonces ahí está el sentido de altar como mesa de banquete. De hecho, Jesús celebró la última cena en una mesa de casa
al estilo judío, ¿no? Que no eran, por eso siempre en las pinturas de la Última Cena se los ve todos en la misma, del mismo lado, ¿no? O sea, nuestras mesas son o redondas o cuadradas o rectangulares y nos sentamos uno frente a otro o a un lado, ¿no? Pero en cambio las mesas judías pues no eran así, eran o en U o así, estaban todos uno al lado del otro, ¿no? Bueno, en todo caso Jesús celebró en una mesa, pero ya el sentido de la Eucaristía llevó a que también se considere el sentido de altar, ¿no? Los dos sentidos son complementarios. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen la obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda que se participe también en los demás días, ¿no? A ver, eso es número 289. Entonces, eso está en el canon 1246 y hay unas... El derecho canónico pone cuáles son las fiestas de precepto. O sea, en el canon, en derecho canónico, en el canon 1246, nos dicen: el domingo en el que se celebra el misterio pascual, por ser de tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, todo domingo. Igualmente, deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Bueno, toda esa lista en Roma, en el Vaticano. Sin embargo, la conferencia episcopal de cada país, previa aprobación de la sede apostólica, puede suprimir o trasladar a domingo algunas de las fiestas de precepto, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido trasladadas a domingo? La Ascensión, que sería un jueves, porque es a los 40 días de la Pascua. Esa se celebra siempre domingo. Corpus Christi, que es también el jueves después de la Santísima Trinidad, se traslada a domingo. Teníamos antes también la Epifanía, que era es el 6 de enero, pero que se celebraba el domingo siguiente. Ya hace 3 años o 4 más o menos, ya los obispos del Ecuador decidieron que no, que se siga celebrando el 6 de enero, porque igual la gente iba a la iglesia el 6 de enero a celebrar los Reyes, ¿no? Y entonces el resto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana las ha suprimido, excepto Navidad y María, Madre de Dios, ¿no? Dice, se trasladarán al domingo más cercano las fiestas de Epifanía, ya no, Ascensión y Cuerpo de Cristo. Las otras fiestas, Inmaculada Concepción de María, Asunción, San José, San Pedro y Pablo y todos los santos, aunque no son de precepto, deben celebrarse en su propio día. Entonces, las únicas fiestas de precepto en Ecuador, además de los domingos, son la Navidad y María, Madre de Dios, 1 de enero.
¿Por qué se han quedado como precepto? Porque son importantes y porque son días feriados. No, supongamos, a veces hay montones de personas que se tienen todavía a cargo de conciencia. Padre, no fui a misa el miércoles de ceniza. No es precepto. Es muy bueno ir a misa el miércoles, pero no es precepto. Además es día laborable. Entonces es complicado para la gente acudir un día laborable, ¿verdad? Hay quienes pueden, pero la mayoría están en trabajo. Y otras fiestas así, todos los santos, San Pedro, San Pablo, no, solamente en Ecuador son preceptos Navidad y María, Madre de Dios. Pero recomienda que se participe en los demás días, ¿no? Entonces la recomendación es que vayan todas las veces que puedan, lo que más puedan, y el que pueda ir a misa diaria, que vaya. ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión. Entonces, los fieles que participan en la misa, que reciban de la comunión. Entonces, lo ideal es que siempre que voy a misa pueda comulgar. Estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. Entonces, esa es la única obligación. Pero, pues, yo no puedo vivir de obligaciones, sino de amor. Y de considerar ese tesoro y privilegio de poder recibir la comunión, cuanto más mejor, por el beneficio espiritual que me trae. Ese canto ya de años atrás, no podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre de ese mismo pan, ¿no? Entonces, esta obligación se da, este precepto de la Iglesia, comulgar por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua, pues tuvo que ponerlo en la Iglesia porque hubieron siglos en que la gente se fue apartando de la comunión. O sea, se fue acentuando demasiado la condición pecadora. Y entonces la gente no comulgaba, no somos dignos de comulgar y no comulgaban. Entonces la Iglesia dice, bueno, por lo menos háganlo una vez al año, en tiempo de Pascua, que es el más importante, ¿no? Ahora ocurre un poco en personas que no comulgan, ya porque les piensan que no cumplen una de las condiciones para comulgar, que ya sale en la siguiente, ya no la adelanto todavía, ¿no? Entonces lo ideal es comulgar todas las veces, ¿no? No me acuerdo si sale aquí. ¿Cuántas veces al día se puede? Se puede una segunda vez si es que uno va a misa por alguna razón, ¿no? O sea, la persona que va a misa diaria y luego va a una misa de exequias o de aniversario o de un matrimonio, etcétera, puede volver a comulgar. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Bueno, para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Entonces no puedo ser anglicano, ni ortodoxo, ni no sé qué. Y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. ¿Qué es lo que nos quita la gracia de Dios? El pecado mortal. Falta grave, materia grave, plenamente consciente, plenamente voluntaria, sea de pensamiento, palabra, obra o omisión, ¿no? Materia grave, se trata de algo importante, soy consciente y lo quiero. Si hay pecado mortal, no puedo comulgar mientras no me confiese. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar.
No se puede decir, no, yo comulgo y me confieso después. No. Si tienes pecado mortal, tú mismo tienes la penitencia de que no puedes volver a acercarte a la comunión hasta que te reconcilies. No es culpa de la iglesia, es culpa del que pecó. Entonces tiene que, ya ahí hay parte de su penitencia, que es que no puede comulgar hasta no confesarse. Entonces, hay personas que tienen pecados veniales y dicen, es que no me he confesado. Porque a veces ha habido alguna catequesis demasiado más papista que el Papa, que dicen que no, siempre tienes que confesarte para poder comulgar. Tienes que confesarte para comulgar si tienes conciencia de pecados graves, pecados mortales. Pero si tienes 50 pecados veniales, ojalá no los tengamos, no es necesaria la confesión. Es muy útil, muy conveniente, muy recomendable. Ya veremos el sacramento de la confesión. Pero no es obligatorio. Al comienzo de misa, por eso está el acto penitencial del comienzo de misa, para los pecados veniales. Bien, entonces eso también hay que enseñarlo. Ni el un extremo ni el otro. Ni el que comulga porque se arrepintió simplemente y ya después yo me confieso, o del que no comulga porque dijo una mentira y dijo una mentira. Fútale, no puedo comulgar ahora. O el esposo le hizo tener mal genio, o el hijo no sé qué. Son pecados, pero pueden ser veniales, ¿no? Mientras no cojas un palo y le rompas la cabeza al esposo, pues bueno. ¿Bien? Son también importantes, bueno, antes de avanzar, solamente hay 2 excepciones para poder comulgar con pecado mortal. 2 excepciones. Primera, peligro de muerte. Hay una persona que está muriendo y el sacerdote está en Riobamba de retiro. No hay cómo llamarlo para que confiese al moribundo. Entonces, un ministro extraordinario de la comunión le puede dar la comunión a esa persona, haciéndole que haga un acto de contrición perfecta, con el propósito de confesarse si es que no se muere hasta que regrese el sacerdote. Es una excepción, el peligro de muerte, porque la Eucaristía es el alimento, el viático para la vida eterna. La otra excepción se da cuando hay riesgo de profanación de la Eucaristía, ¿no? En caso de guerras, de revoluciones, de cosas así, que vienen unos ateos, un ejército enemigo, y quieren entrar a una iglesia y quieren pisotear las hostias. Entonces, el que esté en la iglesia, el sacristán, en la sacristana, si hay 2 o 3 monaguillos, quienes sea que estén ahí, antes de que lleguen esos malvados, si no tienen pecado mortal, pues comulga directa. Y si tuvieran pecado mortal, pues se hace el acto de contrición perfecta y se consumen todas esas hostias antes de que las profanen. Bueno, son 2 excepciones, pero son 2 casos muy extremos. El peligro de muerte, que bueno, eso puede ser más frecuente, y el peligro de profanación. Bueno, entonces son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración. Entonces, estás en la misa, estás distraído, estás con el celular, estás mascando chicle, ¿cómo vas a ir a comulgar? O sea, a mí me ha pasado que yo estoy en la misa y cuando veo a una persona masticando chicle, pero es que, ay Dios mío, se me remuerden las entrañas. Y lo peor de todo es si veo a esa persona que se me acerca a comulgar. Y antes ha sacado el chicle y lo ha metido lo ha pegado debajo de la banca, para colmo. Se acerca y yo le digo, mire señora, usted ha estado comiendo chicle en toda la misa, no es conveniente que comulgue. Siga su camino. Bueno, ya lo último no se lo digo, ¿no? Entonces, espíritu de recogimiento y de oración, observancia del ayuno prescrito por la Iglesia,
el ayuno es 1 hora, bueno, ya sale creo después, antes de comulgar, ¿no? Y la actitud corporal, ¿no? Debo ir dignamente y sentarme dignamente en la iglesia. Hay cosas que son de costumbres. Por ejemplo, a los hombres nos dicen que no podemos entrar con sombrero y con gorra a la iglesia, ¿no? Que es mala educación. Entonces entra algún chico con gorra y le dice, quítese la gorra. Y sin embargo, aquí no hay mucha costumbre, pero alguna vez lo he visto, pero en Europa las señoras elegantosas van con sombrero a misa, esos sombreros elegantes, y ya, pues. Entonces son cosas de costumbres. Cruzar la pierna una encima de otra, pues, bueno, como que no se ha visto bien, pero tampoco es que sea una falta gravísima, ¿no? Quizá debe haber una postura correcta y adecuada, ¿sí, no? Ahora, la vestimenta, sí, pues esos microfaldas o esos vestidos escotados o qué sé yo, medio transparentosos, pues eso sí no está bien, ¿no? En señal de respeto a Cristo y a la comunidad. Bien. Bueno, aquí sale lo del ayuno, ¿no? Canon 919, parágrafo primero. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Lo cual es muy fácil de observar, porque si es la misa dominical, la comunión es más o menos a los 45 minutos. O sea, 15 minutos antes que no comas o bebas algo, pues nadie se muere, nadie se desmaya. A excepción del agua y de las medicinas. Si es la misa diaria, entonces pues es a la media hora más o menos la comunión, ¿no? Los enfermos, los ancianos están dispensados del ayuno eucarístico. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Iliana. Perdón, padre, usted dijo que agua sí se puede tomar, o también eso está dentro de la hora antes de la comunión. O sea, Excepción del agua y las medicinas. ok. Cualquier alimento y bebida. O sea, no puede tomar Coca-Cola, ni jugo de naranja, ni yogur. ¿No? Incluso si no hay necesidad de tomar medicina durante ese tiempo, padre, incluso ahí se puede tomar agua. Ya. Sí, el agua no hay problema. Agua y medicinas. Esas son las dos excepciones. Frutos de la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, ¿no? Y con su iglesia. Por eso es comunión. Me une más a Cristo, me une más a la iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia, la que ya tengo por el bautismo, ¿no? Me la fortalece, me la renueva. Recibida en el bautismo y la confirmación. Y nos hace crecer en el amor al prójimo, porque recibo la fuente de la caridad, ¿no? La fuente del amor que es Dios. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro, ¿no? ¿Por qué perdona los pecados veniales? Porque me hace crecer en caridad, me hace crecer en el amor. Los pecados veniales me hacen bajar esa amistad que yo tengo con Dios, ¿no? Yo la comparación que pongo siempre es la de un vaso con un líquido. Entonces, ese líquido, al nivel donde esté, significa nuestro grado de gracia, de amistad con Dios. Todas las oraciones, las obras buenas que hagamos, nos hacen crecer, subir el nivel. Crecemos en la santidad, en la unión con Dios. Y todos nuestros pecados veniales hacen bajar el nivel.
según la cantidad, ¿no? El pecado mortal vacía el vaso totalmente, no queda nada de líquido. ¿No? Las buenas obras suben el nivel, las malas obras no mortales, veniales, bajan el nivel. Entonces la comunión me sube el nivel. Por tanto, pues me beneficia. Y al unirme más a Cristo, pues tengo menos posibilidades de perderlo, ¿no? Mientras más lo valoro, mientras más lo amo, menos quiero perderlo. Si lo valoro poco, si lo valoro menos, pues, bueno, ¿qué más da? Diría, ¿no? Entonces nos fortalece para evitar, ¿no?, el pecado mortal. ¿No? Es algo que necesitamos todos, pero por ejemplo, personas que han llevado una vida muy desordenada, de muchos pecados, y se confiesan, entonces se les recomienda esto, porque si no te fortaleces, esa tendencia del pecado que la han ido ejerciendo durante tanto tiempo y tan intensamente está ahí metida. Se han perdonado los pecados, pero el desorden está dentro. Entonces hay que tomar el antídoto, ¿no? Lo que nos fortalece en la lucha contra el mal. ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que estos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Bueno, aquí entre nosotros eso casi no se da, pero hay otros países donde sí. Entonces, a alguien de una iglesia oriental que no está en comunión con Roma, con el Papa, pero como ellos tienen Eucaristía verdadera, entonces, si lo pide, se le puede dar. También los ministros católicos administran lícitamente, correctamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que en presencia de una grave necesidad la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento, o sea, tengan la misma creencia que tenemos nosotros sobre la Eucaristía, la presencia real, sustancial de Cristo. Bien. Más importante, quizá más práctico para ustedes, puede ser esto de aquí, que no está en el compendio, sino que yo lo he añadido del derecho canónico por el sentido práctico, ¿no? En caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles, se entiende fieles católicos, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos estos sacramentos. Entonces, esto podría darse un poco más ahora con las becas, por ejemplo. Se va un joven a estudiar a Rusia o a Turquía o a, no sé, bueno, algún país donde de pronto hay más iglesias orientales, donde hay Eucaristía, donde hay celebración con los ritos orientales, pero hay los 7 sacramentos. O sea, no me refiero a ir a un templo evangélico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada por el estilo. Una iglesia oriental, ortodoxa, bizantina, qué sé yo, donde hay sacramentos. Entonces, no hay una iglesia católica en esa ciudad donde yo estoy, o está a 3 horas. Entonces, la necesidad o la utilidad espiritual, pues yo puedo ir y confesarme allí, o puedo ir y recibir la comunión en esa comunidad. Bueno, eso por si algún caso se da, ¿no?
¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? Porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo. Es decir, estamos recibiendo a Cristo resucitado, a Cristo glorioso. Nos fortalece en nuestra peregrinación de nuestra vida terrena, porque somos peregrinos hacia una meta que es el cielo. Y la Eucaristía es el alimento para llegar a la meta. Y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. O sea, nuestra fe en todo tiene siempre esa dimensión de mirar la meta, de mirar al más allá, ¿no? Entonces, la Eucaristía, recibimos a Cristo glorioso, que está en el cielo en comunión con la Virgen y con todos los santos, y por tanto es como que nos llama a esa comunión ya en el cielo, ¿no? Decía San Ignacio de Antioquía, en la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. ¿No? O sea, la muerte terrena se da, pero es antídoto para vivir en Cristo para siempre. Muy bien, entonces ahí termina esta sesión de hoy. Y la siguiente es ya los sacramentos de curación. Ya mañana veremos una parte de aquel. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, padre. No questions. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia. eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora y en de la hora nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Amén. El Señor